considerada por sí misma, es sin comparación muchísimo más valiosa que todo lo que por medio de ella pudiéramos verificar en provecho o gracia de alguna inclinación, y si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. Aun cuando por particulares enconos del azar o por la mezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por completo a esta voluntad la facultad de sacar adelante su propósito. Si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a cabo nada y solo quedase la buena voluntad, no desde luego como un mero deseo, sino como el acopio de todos los medios que están en nuestro poder. Sería esa buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo que en sí mismo poseo en su pleno valor. La utilidad o la esterilidad no pueden ni dañar ni quitar nada a ese valor. Serían, por decirlo así, como la montura para poderla tener más a la mano en el comercio vulgar o llamar la atención de los pocos versados, que los peritos no necesitan de tales reclamos para determinar su valor. Sin embargo, en esta idea del valor absoluto de la mera voluntad, sin que entre en consideración ningún provecho al apreciarla, hay algo tan extraño que, prescindiendo de la conformidad en que la razón vulgar misma está con ella, tiene que surgir la sospecha de que acaso el fundamento de todo esto sea meramente una sublime fantasía y que quizás hayamos entendido falsamente el propósito de la naturaleza al darle a nuestra voluntad la razón como directora. Por lo cual vamos a examinar esa idea desde este punto de vista. Admitimos como principio que en las disposiciones naturales de un ser organizado, esto es, arreglado con finalidad para la vida, no se encuentra un instrumento dispuesto para un fin que no sea el más propio y adecuado para ese fin. Ahora bien, si en un ser que tiene razón y voluntad fuera el fin propio de la naturaleza su conservación, su bienandanza, en una palabra, su felicidad, la naturaleza habría tomado muy mal disposiciones al elegir la razón de la criatura para encargarla de realizar aquel su propósito, pues todas las acciones que en tal sentido tiene que realizar la criatura y la regla toda de su conducta se las habría prescrito con mucha mayor exactitud el instinto, y hubiera podido conseguir aquel fin con mucha mayor seguridad que la razón puede nunca alcanzar. Y si había que gratificar a la venturosa criatura, además con la razón, esta no tenía que haberle servido sino para hacer consideraciones sobre la feliz disposición de su naturaleza, para admirarla, regocijarse por ella y dar las gracias a la causa bienhechora que así la hizo, mas no para someter su facultad de desear a esa débil y engañosa dirección, echando así por tierra el propósito de la naturaleza. En una palabra, la naturaleza habría impedido que la razón se volviese hacia el uso práctico
y tuviese el descomedimiento de meditar ella misma con sus endebles conocimientos. El bosquejo de la felicidad y de los medios a estas conducentes. La naturaleza habría recobrado para sí no sólo la elección de los fines, sino también de los medios mismos, y con sabia precaución hubiera los ambos entregado al mero instinto. En realidad, encontramos que cuanto más se preocupa una razón cultivada del propósito de gozar la vida y alcanzar la felicidad, tanto más el hombre se aleja de la verdadera satisfacción, por lo cual muchos, y precisamente los más experimentados en el uso de la razón, acaban por sentir, sea lo bastante sinceros para confesarlo, cierto grado de misología u odio a la razón, porque computando todas las ventajas que sacan, no digo ya de la invención de las artes todas, del lujo vulgar, sino incluso de las ciencias, que al fin y al cabo aparecenles como un lujo del entendimiento, encuentran sin embargo que se han echado encima más penas y dolores que felicidad hayan podido ganar, y más bien envidian que desprecian al hombre vulgar, que está más propicio a la dirección del mero instinto natural y no consciente a su razón, que ejerza una gran influencia en su hacer y omitir. Y hasta aquí hay que confesar que el juicio de los que rebajan mucho y hasta declaran inferiores a cero los rimbombantes encomios de los grandes provechos que la razón nos ha de proporcionar para el negocio de la felicidad y satisfacción en la vida, no es un juicio de hombres entristecidos o desagradecidos a las bondades del gobierno del universo, que en esos tales juicios está implícita la idea de otro y mucho más digno propósito, y en fin, de la existencia, para el cual, no para la felicidad, está destinada propiamente la razón, y ante ese fin, como suprema condición, deben inclinarse casi todos los peculiares fines del hombre. Pues como la razón no es bastante apta para dirigir seguramente a la voluntad en lo que se refiere a los objetos de esta y a la satisfacción de nuestras necesidades, que en parte la razón misma multiplica, a cuyo fin nos hubiera conducido mucho mejor un instinto natural ingénito. Como, sin embargo, por otra parte, nos ha sido concedida la razón como facultad práctica, es decir, como una facultad que debe tener influjo sobre la voluntad, resulta que el destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una voluntad buena, no en tal o cual respecto como medio, sino buena en sí misma, cosa para lo cual era la razón necesaria absolutamente. Si es así, que la naturaleza en la distribución de las disposiciones ha procedido por doquiera con un sentido de finalidad. Esta voluntad no ha de ser todo el bien, ni el único bien, pero ha de ser el bien supremo y la condición de cualquier otro, incluso el deseo de felicidad, en cuyo caso se puede muy bien hacer compatible con la sabiduría de la naturaleza, si se advierte que el cultivo de la razón
necesario para aquel fin primero e incondicionado, restringe en muchos modos, por lo menos en esta vida, la consecución del segundo fin, siempre condicionado a saber la felicidad, sin que por ello la naturaleza se conduzca contrariamente a su sentido finalista, porque la razón que reconoce su destino práctico supremo en la fundación de una voluntad buena, no puede sentir en el cumplimiento de tal propósito más que una satisfacción de especie peculiar, a saber, la que nace de la realización de un fin que solo la razón determina, aunque ello tenga que ir unido a algún quebranto para los fines de la inclinación. Para desenvolver el concepto de una voluntad digna de ser estimada por sí misma, de una voluntad buena sin ningún propósito ulterior, tal como ya se encuentra en el sano entendimiento natural, sin que necesite ser enseñado, sino más bien explicado. Para desenvolver este concepto que se halla siempre en la cúspide de toda la estimación que hacemos de nuestras acciones y que es la condición de todo lo demás, vamos a considerar el concepto del deber, que contiene el de una voluntad buena, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos subjetivos, los cuales, sin embargo, lejos de ser oculto y hacerlo incognoscible, más bien por contraste lo hacen resaltar y aparecer con mayor claridad. Prescindo aquí de todas aquellas acciones conocidas ya como contrarias al deber, aunque en este o aquel sentido puedan ser útiles. En efecto, en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si pueden suceder por deber, puesto que ocurren en contra de éste. También dejaré a un lado las acciones que, siendo realmente conformes al deber, no son de aquellas hacia las cuales el hombre siente inclinación inmediatamente, pero sin embargo las lleva a cabo porque otra inclinación le empuja a ello. En efecto, en estos casos puede distinguirse muy fácilmente si la acción conforme al deber ha sucedido por deber o por una intención egoísta. Mucho más difícil de notar es esa diferencia cuando la acción es conforme al deber y el sujeto, además, tiene una inclinación inmediata hacia ella. Por ejemplo, es desde luego conforme al deber que el mercader no cobre más caro a un comprador inexperto. Y en los sitios donde hay mucho comercio, el comerciante avisado y prudente no lo hace en efecto, sino que mantiene un precio fijo para todos en general, de suerte que un niño puede comprar en su casa también como otro cualquiera. Así pues, uno es servido honradamente. Mas esto no es ni mucho menos suficiente para creer que el mercader haya obrado así por deber, por principios de honradez. Su provecho lo exigía, mas no es posible admitir además que el comerciante tenga una inclinación inmediata hacia los compradores, de suerte que por amor a ellos, por decirlo así, no haga diferencias a ninguno en el precio. Así pues, la acción no ha sucedido ni por deber ni por inclinación inmediata, sino simplemente por una intención egoísta. En cambio, conservar cada cual su vida es un deber, y además todos tenemos una inmediata inclinación a hacerlo así. Mas
Por eso mismo, el cuidado angustioso que la mayor parte de los hombres pone en ello no tiene un valor interior, y la máxima que rige ese cuidado carece de un contenido moral. Conservan su vida conformemente al deber, sí, pero no por deber. En cambio, cuando las adversidades y una pena sin consuelo han arrebatado a un hombre todo el gusto por la vida, si éste infeliz, con ánimo entero y sintiendo más indignación que apocamiento o desaliento, y aún deseando la muerte, conserva su vida sin amarla, solo por deber y no por inclinación o miedo, entonces su máxima sí tiene un contenido moral. Ser benéfico en cuanto se pueda es un deber, pero además hay muchas almas tan llenas de conmiseración que encuentran un placer íntimo en distribuir la alegría en torno suyo, sin que a ello les impulse ningún movimiento de vanidad o de provecho propio, y que pueden regocijarse del contento de los demás en cuanto que es su obra. Pero yo sostengo que en tal caso semejantes actos, por muy conformes que sean al deber, por muy dignos de amor que sean, no tienen, sin embargo, un valor moral verdadero y corren parejas con otras inclinaciones. Por ejemplo, con el afán de honras, el cual, cuando por fortuna se refiere a cosas que son en realidad de general provecho, conformes al deber o por tanto honrosas, merecen alabanzas y estímulos, pero no estimación, pues le falta la máxima, pues le falta a la máxima contenido moral. Esto es, que las tales acciones sean hechas no por inclinación, sino por deber. Pero supongamos que el ánimo de ese filántropo está envuelto en las nubes de un propio dolor, que apaga en él toda conmiseración por la suerte del prójimo. Supongamos además que le queda todavía con qué hacer el bien a otros miserables, aunque la miseria ajena no lo conmueve, porque le basta la suya para ocuparle. Si entonces, cuando ninguna inclinación le empuja a ello, sabe desasirse de esa mortal insensibilidad y realiza la acción benéfica sin inclinación alguna, solo por deber, entonces y solo entonces posee esta acción su verdadero valor moral. Pero hay más aún, un hombre a quien la naturaleza haya puesto en el corazón poca simpatía, un hombre que, siendo por lo demás honrado, fuese de temperamento frío e indiferente a los dolores ajenos, ¿acaso porque él mismo acepta los suyos con el don peculiar de la paciencia y fuerza de resistencia, y supone estas mismas cualidades o hasta las exige igualmente en los demás, un hombre como este, que no sería de seguro el peor producto de la naturaleza, desprovisto de cuanto es necesario para ser un filántropo, no encontraría sin embargo en sí mismo cierto germen capaz de darle un valor mucho más alto que el que pueda derivarse de un temperamento bueno?
Es claro que sí. Precisamente en ello estriba el valor del carácter moral, del carácter que, sin comparación, es el supremo, en hacer el bien, no por inclinación, sino por deber. Asegurar la felicidad propia es un deber, al menos indirecto, pues el que no está contento con su estado, el que se ve apremiado por muchos cuidados, sin tener satisfecha sus necesidades, pudiera fácilmente ser víctima de la tentación de infringir sus deberes. Pero, aún sin referirnos aquí al deber, ya tienen los hombres todo por sí mismos una poderosísima e íntima inclinación hacia la felicidad, porque justamente en esta idea se reúnen en su porque justamente en esta idea se reúnen en suma total todas las inclinaciones. Pero el precepto de la felicidad está más veces constituido de tal suerte que perjudica grandemente a algunas inclinaciones. Y sin embargo, el hombre no puede hacerse un concepto seguro y determinado de esa suma de satisfacción de todas ellas, bajo el nombre de felicidad, por lo cual no es de admirar que una inclinación única, bien determinada en cuanto a lo que ordena y al tiempo en que cabe satisfacerla, pueda vencer una idea tan vacilante. Y algunos hombres, por ejemplo, uno que sufra de la gota, puedan preferir saborear lo que les agrada y sufrir lo que sea preciso, porque según su apreciación no van a perder el goce del momento presente por atenerse a las esperanzas, acaso infundadas, de una felicidad que debe hallarse en la salud. Pero aún en este caso, aunque la universal tendencia a la felicidad no determine su voluntad, aunque la salud no entre para él tan necesariamente en los términos de su apreciación, queda sin embargo aquí, como en todos los demás casos, una ley, a saber, la de procurar cada cual su propia felicidad, no por inclinación, sino por deber, y solo entonces tiene su conducta un verdadero valor moral. Así hay que entender, sin duda alguna, los pasajes de la Escritura en donde se ordena que amemos al prójimo, incluso al enemigo. En efecto, el amor como inclinación no puede ser mandado, pero hacer el bien por deber, aun cuando ninguna inclinación empuje a ello y hasta se oponga a una aversión natural e invencible, es amor práctico y no patológico. Amor que tiene un asiento en la voluntad y no en una tendencia de la sensación, que se funda en principios de la acción y no en tierna compasión, y este es el único que puede ser ordenado. La segunda proposición es esta: una acción hecha por deber tiene un valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. No depende, pues, de la realidad del objeto de la acción, sino meramente del principio del querer, según el cual ha sucedido la acción, prescindiendo de todos los objetos de la facultad de desear. Por lo anteriormente dicho, se ve con claridad
que los propósitos que podamos tener al realizar las acciones y los efectos de esta, considerados como fines y motores de la voluntad, no pueden proporcionar a las acciones ningún valor absoluto y moral. ¿Dónde pues puede residir este valor, ya que no debe residir en la voluntad en la relación con los efectos esperados? No puede residir sino en el principio de la voluntad, prescindiendo de los fines que pueda realizarse por medio de la acción, pues la voluntad puesta entre principio a priori, que es formal, y su resorte a posteriori, que es material, se encuentra, por decirlo así, en una encrucijada, y como ha de ser determinada por algo, tendrá que ser determinada por el principio formal del querer en general. Cuando una acción sucede por deber, puesto que todo principio material le ha sido sustraído. La tercera proposición, consecuencia de las dos anteriores, la formularía yo de esta manera: el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley, por el objeto, como efecto de la acción que me propongo realizar. Puedo, sí, tener inclinación, mas nunca respeto, justamente porque es un efecto y no una actividad de única voluntad. De igual modo, por una inclinación en general, ora sea mía, ora sea de cualquier otro, no puedo tener respeto. A lo sumo, puedo en el primer caso aprobarla y en el segundo, a veces incluso amarla, es decir, considerarla como favorable a mi propio provecho, pero objeto del respeto y por ende mandato. Solo puede serlo aquello que se relacione con mi voluntad como simple fundamento, y nunca como efecto aquello que no esté al servicio de mi inclinación, sino que la domine, al menos la descarte por completo en el cómputo de la elección. Esto es la simple ley en sí misma. Una acción realizada por deber tiene, empero, que excluir por completo el influjo de la inclinación, y con esta todo objeto de la voluntad. No queda, pues, otra cosa que pueda determinar la voluntad, si no es objetivamente la ley y subjetivamente el respeto puro a esa ley práctica, y por tanto la máxima de obedecer siempre a esa ley, aún con perjuicio de todas mis inclinaciones. Así pues, el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera, ni tampoco, por consiguiente, en ningún principio de la acción que necesite tomar su fundamento determinante en ese efecto esperado, pues todos esos efectos, el grado del estado propio o incluso el fomento de la felicidad ajena, pudieron realizarse por medio de otras causas, y no hacía falta para ello la voluntad de un ser racional, que es lo único en donde puede, sin embargo, encontrarse el bien supremo y absoluto. Por tanto, no otra cosa sino por la representación de la ley en sí misma, la cual desde luego no se encuentra más que en el ser racional, en cuanto que ella y no el efecto esperado es el fundamento determinante de la voluntad, puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral.
el cual está presente ya en la persona misma que obra según esa ley y que no es lícito esperar de ningún efecto de la acción. Pero, ¿cuál puede ser esa ley cuya representación, aún sin referirnos al efecto que se espera de ella, tiene que determinar la voluntad para que ésta pueda llamarse buena o absoluto y sin restricción alguna? Como he sustraído la voluntad a todos los afanes que pudieran apartarla del cumplimiento de una ley, no queda más que la universal legalidad de las acciones en general, que debe ser el único principio de la voluntad. Es decir, yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal. Así es la mera legalidad en general, sin poner por fundamento ninguna ley determinada a ciertas acciones, la que sirve de principio a la voluntad y tiene que servirle de principio, si el deber no ha de ser por doquiera una vana ilusión y un concepto quimérico. Y con esto y con todo esto concuerda perfectamente la razón vulgar de los hombres en sus juicios prácticos, y el principio citado no se aparta nunca de sus ojos. Sea, por ejemplo, la pregunta siguiente: ¿me es lícito, cuando me hallo apurado, a hacer una promesa con el propósito de no cumplirla? Fácilmente hago aquí la diferencia que puede comportar la significación de la pregunta, de si es prudente o si es conforme al deber hacer una falsa promesa. Lo primero puede suceder, sin duda, muchas veces. Ciertamente veo muy bien que no es bastante el librarme por medio de este recurso de una perplejidad presente, sino que hay que considerar detenidamente si no podría ocasionarme luego esa mentira muchos más graves contratiempos que estos que ahora consigo eludir, y como las consecuencias, a pesar de cuánta astucia me precie de tener, no son tan fácilmente previsibles.